Hola mi amigo querido, mira, al empezar el estudio de esta semana necesitamos regresar al momento cuando Nabucodonosor intentó por todos los medios seducir a los jóvenes hebreos que había llevado de Jerusalén. Los trató de seducir en el sentido de llevarlos a adorar a sus dioses paganos. Les ofreció la mejor comida, la propia comida del rey, les ofreció un buen trato, profesores extraordinarios, un ambiente maravilloso. ¿Para qué? Para llevarlos finalmente a adorar a sus falsos dioses. Pero al ver que la seducción no logró ni la adoración ni la obediencia de los jóvenes hebreos, pues ahí el enemigo pasó a usar la amenaza y la persecución. Nabucodonosor es solo una marioneta en la historia. Atrás de él existe un poder maligno que busca desesperadamente la gloria para sí. En el libro de Daniel encontramos dos relatos que no son solamente hechos históricos, sino que son historias, profecías, que exponen la manera como Satanás usará a lo largo de los tiempos la persecución y la amenaza para alcanzar lo que tanto desea: la adoración y la obediencia de los seres humanos. Esos dos relatos son el relato que estamos estudiando esta semana y que el otro que estudiaremos más adelante. Esta semana, los jóvenes hebreos en el horno ardiendo, más adelante Daniel en la cueva de los leones. Bueno, en el capítulo 2 de Daniel que ya estudiamos, pues se registró un sueño extraño que tuvo Nabucodonosor a través de la imagen de una estatua gigantesca. Dios le mostró a través del sueño al rey el desfile de los imperios que dominarían al mundo, desde los días de Babilonia hasta nuestros días. En la interpretación del sueño, el profeta advirtió al rey: tú eres aquella cabeza de oro. Pero después que Daniel se fue, el rey se quedó pensando: ¿y por qué tengo que ser solo la cabeza? ¿Por qué tiene que levantarse otro reino después del mío? El rey no aceptó el hecho de que Dios es el Señor de la historia y quiso tomar en sus manos el control de los acontecimientos. Él pensó, en otras palabras, así: si yo puedo ser todo el cuerpo, ¿por qué tengo que ser solo la cabeza? Entonces viene lo que dice Daniel 3:1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Sabes, era mucho oro. Más o menos 35 metros de altura por 3 metros de anchura. Era oro macizo, mucho oro. En su sueño, Nabucodonosor estaba representado solo por la cabeza, pero el rey mandó construir toda la estatua de oro. Aquí nuevamente se percibe, pues, la lucha por la soberanía. La criatura no se conforma con ser criatura, quiere ser creador. ¿Por qué solo ser una parte de la historia? Quiero ser toda la historia. No importa lo que Dios diga, quiero tenerlo todo en mis manos. Ese era el raciocinio del rey. Sin embargo, la ambición del rey no para por ahí. Exige dos cosas que solo están reservadas para Dios: adoración y obediencia. Porque el pregonero anunció lo que está en Daniel 3, 4 y 5. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. ¿Qué es lo que hicieron los jóvenes hebreos delante de esta orden? Ellos sabían lo que la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En este punto del relato, querido, aquí en este momento aparece otro aspecto del gran conflicto. Gente que no teme a Dios, gente rebelde, acusa y persigue a los que deciden obedecer la ley de Dios. Esas personas fueron al rey y le dijeron lo que está escrito en Daniel 3:12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey,
No te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Pues entonces el rey se airó, se encolerizó, mandó llamar a los jóvenes y les preguntó: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y les dio a los jóvenes la oportunidad de reconsiderar su actitud. Pero para esos jóvenes, adorar y obedecer a Dios no era un asunto que se pudiera negociar, aunque el resultado fuera la pena de muerte. Un día, mi querido amigo, de acuerdo con la profecía de Apocalipsis 13, las personas tendrán que escoger entre adorar a Dios o a un poder humano que se cree divino, y el resultado también será la pena de muerte. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Pero antes quiero decir que en esta historia existe otro detalle. El Estado asume el papel de perseguidor. El argumento para perseguir a esos muchachos hebreos, para encarcelarlos, para intentar matar a esos jóvenes, el argumento que el rey usaba era, que el gobierno usaba era, es que ellos son una amenaza al orden público por desobedecer a las leyes del gobierno. Pero esta historia es una historia profecía, porque tú verás cómo al fin de los tiempos la historia se va a repetir una vez más. Gente que no teme a Dios perseguirá y acusará a gente que está dispuesta a seguir y obedecer los 10 mandamientos, inclusive el día sábado como día de reposo. Y el argumento para perseguirlos será que son elementos que van contra el orden público. Hoy día, cuando vivimos en los tiempos de paz, de derechos humanos, es difícil imaginar que un pueblo va a ser perseguido por obedecer la ley de Dios, pero la profecía dice así. Ahora, hay dos cosas sobre las cuales necesitamos pensar. Daniel 3:7 dice: por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos los pueblos, naciones y lenguas. Presta atención a esto. Porque en Apocalipsis 13, versículos 15 al 17, cuando se habla de la bestia que sube de la tierra y obliga a adorar la imagen de la primera bestia, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Te parece coincidencia? Es por eso que digo que las historias de Daniel son historias profecías. Porque ahora la profecía de Apocalipsis 13 dice que en los últimos tiempos se levantará un poder que obligará a arrodillarse delante de la imagen de la bestia, y ay de aquel que no le obedezca. En los tiempos de Daniel fueron arrojados al horno ardiendo. Al final de los tiempos no podrán ni comprar ni vender, serán encarcelados, perseguidos por causa de su conciencia. Bueno, el resultado de la insistencia en obedecer a Dios de parte de los jóvenes hebreos fue la pena de muerte. Ellos fueron arrojados a un horno ardiendo, calentados 7 veces más que de lo común. Pero fueron allá sin miedo. ¿Por qué? Al saber que serían arrojados al horno ardiente, ellos respondieron lo que está en Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué cosa tremenda. La confianza, Dios va a estar de nuestro lado, Dios nos va a librar. Y pues si Dios no nos libra, ¿cuál es el problema? Igual no te vamos a obedecer, porque sabemos cuál es la soberana voluntad de Dios. Qué actitud tremenda.
El asunto es que hoy día no estamos siendo perseguidos todavía, pero estamos siendo seducidos para adorar no al Dios verdadero, sino a dioses humanos, a dioses pequeños. Estamos siendo seducidos para adorarnos a nosotros mismos. Por eso Dios al final de los tiempos levanta un pueblo profetizado en Apocalipsis 14, 6 al 12, y ese pueblo se levanta diciendo, el texto, versículo 6 dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, nuevamente toda la humanidad, diciendo en alta voz, adorad a Dios y dadle honra. ¿Por qué? Porque tal vez literalmente no te estás arrodillando delante de una imagen de oro, pero te estás arrodillando delante de pequeños dioses. La propia tecnología puede ser un pequeño dios. Vives adorando, no puedes vivir sin el celular, sin el iPad. ¿Dónde está? ¿A quién rindes tu fidelidad? Estás en el culto, la palabra de Dios está siendo predicada y tú con el iPad viajando, volando ahí en el internet. ¿Te das cuenta? Y tú estás esperando la persecución al final de los tiempos cuando ya estás siendo seducido para adorar dioses extraños. Esto es para pensar seriamente. Hay personas que bajo el pretexto que quiero predicar el evangelio, quiero transmitir mi fe, están con el celular todo el tiempo grabando ahí, mandando para su Facebook. ¿Por qué? Porque ha entrado la moda de que quiero tener muchos seguidores en mi Facebook. Entonces, si la predicación está interesante, estoy ahí con el celular. Yo ni entiendo lo que el pastor está predicando. Estoy más preocupado en transmitir para mi Facebook el sermón. Es decir, estamos sin darnos cuenta siendo víctimas de un enemigo que nos está llevando a adorar cualquier cosa menos a Dios. Ahora, ¿qué sucedió en el horno ardiendo? Allá dentro ocurrió algo maravilloso. Las llamas no fueron capaces de quemar a esos fieles hijos de Dios. Y cuando el rey miró dentro del horno, vio 4 personas y no 3. Y exclamó, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Imaginas quién era este cuarto personaje? Eso mismo, era el Señor Jesucristo. Y eso, querido, te da la seguridad de que aunque el fuego de las circunstancias parezca devorar tu vida, Jesús aparecerá en el momento más difícil para liberarte de la muerte. Pero ahora llegamos a la parte final de este estudio y necesitamos responder una pregunta. ¿Por qué los jóvenes hebreos salieron victoriosos de la prueba? ¿Por qué no claudicaron? ¿Por qué no se rindieron? ¿Por qué no se entregaron delante del pecado? En primer lugar, porque conocían la palabra de Dios y no fueron engañados. Sabían que debían obedecer solo a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás seguro que tú conoces la palabra de Dios? ¿Sabes? Nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza no le gusta estudiar la palabra de Dios. Te levantas, sales corriendo, haces cualquier cosa, pasas el día, a veces no abres la palabra de Dios para meditar en un texto por lo menos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vienen las probaciones, cuando vienen las dificultades, pues tú estás como un anémico, debilitado espiritualmente, no puedes resistir, eres víctima de cualquier seducción del enemigo. Es interesante que mucha gente se está preparando para resistir en el día de la persecución y está siendo seducida hoy sin fuerza. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra de Dios. Tienes que alimentarte todo día de la palabra de Dios, aunque no tengas ganas. No se estudia la Biblia solo porque da ganas de leer la Biblia, no. No se come solo porque tienes hambre. Hay que comer porque necesitas comer para mantener en buen estado tu salud. Igual en la vida espiritual. Necesitas estudiar la palabra de Dios. Aunque tu paladar espiritual haya sido malogrado y no le guste la palabra de Dios, tienes que comer la palabra de Dios. Es la única manera de sobrevivir. Los jóvenes hebreos resistieron a las probaciones, a las tentaciones, porque conocían la palabra de Dios. En segundo lugar, esos jóvenes conocían la promesa divina de Isaías 43:2, porque Isaías había vivido antes de Daniel.
Y la profecía decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa continúa válida para ti hoy, para mí. Puedes confiar en esta promesa. Sabes que Dios nunca te fallará. De repente en este momento estás atravesando un momento difícil. Necesitas tomar una decisión. No sabes cuál es la decisión. Pues arrodíllate, clama a Dios. Abre la palabra de Dios. Busca la respuesta en la palabra de Dios. Estás delante de un nuevo año. Tal vez tienes que cambiar el rumbo de tu vida por completo. Tienes miedo. Tal vez tienes que viajar a un país distante. Tienes que abandonar a tus seres queridos. Tal vez eres un muchacho que tiene que abrir las alas y volar. Tal vez este es el año de tu graduación, el año de tu matrimonio. Tal vez este es el año que te vas a jubilar. Tal vez este es el año que vas a entrar a una cirugía delicada. Yo no sé. Pero quiero que recuerdes que cuando pases por las aguas no te mojarás. Cuando pases por los ríos no te anegarán porque yo estaré contigo, dice Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios está contigo. Ah, pastor, entonces, ¿por qué las cosas no salen como quiero? No, pues, no siempre las cosas van a salir como quieres. Las cosas van a salir como Dios sabe que es lo mejor para ti. Aunque tú a veces no entiendas y en el momento del dolor pues llores, sufras, derramas lágrimas, te desesperes, pero cree en Dios, confía en Dios. Dile, Señor, yo no entiendo lo que me está pasando, pero creo en ti. Y sé que me levantarás de las cenizas y Dios hará eso contigo. Oh querido, cuando estudiamos las profecías, ya le dije, tenemos que buscar a Jesús, tratar de encontrar a Jesús, caminar con Jesús. Por tras de la profecía está Jesús prometiéndote ser tu amigo constante, tu salvador, tu creador, tu guardador todopoderoso a tu lado. Pero también la profecía nos enseña que el diablo hoy día está seduciendo, pero finalmente va a perseguir. Y cuando lleguen esos días, no tengas miedo. El Dios que te puede cuidar ahora te cuidará entonces. Y los tiempos finales serán acortados por amor a sus hijos. Y entonces vendrá el fin, Cristo vendrá para rescatarnos y llevarnos con Él para siempre. Que Dios te bendiga. Felicidades.